Entonces, el curso de biología para 11, en la unidad 1 vamos a hablar de metabolismo. El metabolismo vamos a verlo un poco, pero antes de iniciar vamos a ver siempre las normas o las reglas. Ya ustedes, la mayoría de ustedes conocen las normas o la forma de trabajar, el trabajo sincrónico, la participación en clases aquí. No es que llegan, encienden la computadora y se van a hablar por allá, se van a pasear, pues porque lo voy a estar llamando siempre y voy a estar fulano de tal, por ejemplo, Ryan, Celeste, y Celeste no responde, entonces yo, donde le puse el punto, le voy a poner ausencia, porque lo hago a lápiz y digo, eso quiere decir que Ryan llegó, porque estoy dando un ejemplo, no es que lo haga Ryan, sé que Ryan siempre está en las clases, y veo que Ryan a los 10 minutos ya no está en la clase, ya no responde, entonces le voy a poner la ausencia ahí, porque recuerden que hay que estar en la clase, somos virtuales, y no es que vamos a encender la computadora y nos vamos. Hay que estar ahí pendiente en las clases para cualquier pregunta, cualquier duda, siempre eso es importante. El asincrónico va a incluir su trabajo en clase, la lectura, sus tareas, la elaboración de cualquier tipo de investigación, estudiar, así que eso va a incluir la parte en casa. Los parciales mensuales, todos los meses tenemos un mensual, ese mensual yo lo voy a subir a la plataforma. En ese mensual usted, pues, que probablemente no sea el día de clases, sino sea, vamos a poder llegar a un acuerdo en una clase antes y lo podemos poner un viernes en la noche, que usted lo resuelva en la noche o cualquier día, nada más lo resuelva y lo suba, va a tener un periodo de tiempo. Ahí nos ponemos de acuerdo en el momento en el que todos estemos de acuerdo y que no haya ningún tipo de problema porque después me dicen que estaban trabajando y demás. Así que ahí lo hacemos. El horario de atención ya lo hemos dicho que son los miércoles, la puntualidad, igual que el trimestre pasado que dimos clases, se lo digo, la puntualidad es muy importante, que eso forma parte de los valores en la puntualidad, en la entrega de sus tareas. No dejen las tareas para lo último, porque entonces cuando van a ver, tienen 1001 tareas de biología, de química y de física y no van a poder cumplir. Y la idea es que cumplamos. Son tareas siempre súper fáciles, que usted realmente necesita sentarse unas 2 horas y hacerla. Y los quizzes sorpresas que lo vamos a incluir en la plataforma del tema, por ejemplo, si hoy vamos a hablar de metabolismo, entonces puede ser que apenas esté habilitada la plataforma con ustedes, el miércoles o jueves yo les suba un quiz, allí les va a llegar el correo, un quiz que usted tiene que nada más tocar sí o tocar allí mismo las respuestas, y entonces le va a tocar a ustedes ahí resolverlo. Eso forma parte de las clases y los puntos que ustedes se ganen allí van a ser puntos extra, o sea, puntos que le van a sumar a su nota, pero que no le van a restar. Si usted no lo hace, no pasa nada. No debería ser, pero no va a pasar nada. Pero sí le va a sumar. Entonces, este es como un quiz regalón, porque haga lo que usted haga, si se gana 3 puntos, esos 3 puntos le van a sumar. Si el quiz generalmente los quizzes valen 5 puntos y usted sacó los 5 puntos, bueno, son 5 puntos que ya tiene ahí de más, que al final del trimestre yo voy a ver, por ejemplo, Manuel Guerra tiene 15 puntos, bueno, eso le va a sumar bastante esos 15 puntos en las asignaciones, y puede ser que Manuel Guerra en una asignación, pues porque se le olvidó, no sacó nada y tenía un 1, entonces bueno, ahí tiene 15 puntos, ya eso es 1 más 15, ya son 16, 1,6, bastante es, ¿no? Y así sucesivamente, por decirlo. ¿Preguntas hasta aquí? Yo creo que con ustedes es más fácil porque ya ustedes trabajaron conmigo el trimestre pasado y ustedes saben cómo más o menos trabaja la mecánica. A excepción de algunas personas que no recuerdo si estuvieron, pero generalmente yo recuerdo el nombre de los estudiantes, como creo que es Cassandra Lorio, Orlando Sandoya, que no lo recuerdo, Manuel Guerra. ¿Qué clase hago usted, profe, el trimestre pasado? ¿Biología? No. Profe, una pregunta. Si en tal ¿Quién caso, habla? un día con en sus No puedo ver. ¿Quién habla? Celeste, de Ok, Gracia. excelente.
Quisiera saber si en un día que yo esté dando clases, yo soy modular y a los compañeros les toca hacer examen en esa clase, ¿a mí también me corresponde? Pero usted es modular. Sí, nada más módulos. No, no. O sea, usted está aquí de oyente. Los que son modulares están aquí de oyente. Entran para escuchar, para comprender. ¿Entendido? Ok. Si usted es modular, usted es modular. Usted aquí está de oyente. Entonces usted tiene que hacer el módulo y entregar el módulo. Vienes aquí a la clase porque quieres mejorar y quieres, no mejorar, sino que quieres reafianzar lo que dice allá, porque a veces vamos al módulo y no entendemos lo que dice allí. Entonces, el que es modular, escucha, si quiere participa en la clase, pero la clase, el trimestre pasado tú no eras modular. Yo era virtual, pero me Ah, tuve que ok. cambiar a modular. Ok, entonces, bueno, ahora entonces usted está en la clase y usted puede participar si desea, pero básicamente usted viene a escuchar. Lo de los parciales, eso aplica, es para los que son virtuales. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer tema. El primer tema que vamos a ver en este trimestre se denomina energía. A ver, energía. ¿Qué es la energía? ¿Cómo podemos definir energía? ¿Qué dice ahí de la energía? ¿Qué sabemos de la energía? A ver, voluntario. Nadie de voluntario. Vamos a llamarlo. Dashlin. Vamos a llamar a Dashlin. Da- Es la capacidad de los cuerpos para realizar y producir cambios. para producir cambios. Muy bien. ¿Qué tipo de cambios, Dashlin? Dashlin. Cambios en el de, del calor, no sé. Sí, puede ser. De estados. De estados. Estados puede ser. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Tiene otra idea? ¿Qué sabemos de la energía? ¿Qué tipo de energía? ¿Cómo? ¿Qué tipo de energía? Porque hay muchos. Ajá, ¿qué tipo de energía? ¿Pero cuáles son esos tipos que conoce usted? Bueno, yo a lo que tengo entendido, la energía se divide en varios tipos. ¿Cuáles son? ¿O cuáles Eh, conoce? que yo conozca sería Le voy a energía dar solar, energía solar. natural, energía renovable, energía potencial y energía mecánica. Creo que ya nos conocemos. Ah, ok, muy bien. ¿Quién más? Térmica, química y nuclear me parece que son tipos de energía también. O no. Repite de nuevo. Yo creo que también está la química y la Ajá, nuclear. la nuclear, claro, muy bien. ¿Quién más? Obviamente la eléctrica. Ok, Ah, eólica también, creo que energía eólica. eólica, ¿qué más? ¿Qué quiere? Cinética también. Cinética, dinámica, eólica, hídrica, eléctrica, todo ese tipo de energía. ¿Qué queremos aprender o qué quieren conocer ustedes de la energía? A ver, siempre tenemos una pregunta, tenemos una expectativa, ¿qué queremos aprender? ¿Qué queremos saber de algo? ¿En qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede ayudar? Esta es la primera pregunta. ¿Qué más quieren saber? A ver, ¿qué más? Nada, no hay más preguntas. ¿Qué nos, qué De nos puede, de mis ah, estudiantes de biología no hay más preguntas. esto también puede ser en qué nos puede funcionar, porque la energía sirve para hacer funcionar algo. Por Claro, decirlo. muy bien. Hacer funcionar algo, eso siempre es importante. ¿Qué más? Dashlin, ¿qué quieres conocer de la energía? Celeste puede participar también, porque a pesar de que está oyente puede participar.
podría ser cómo ha evolucionado la energía. ¿Cómo ha evolucionado la energía? Sí, una pregunta interesante. ¿Qué más? Más nada. A ver, ¿para qué necesitamos nosotros energía? Esa es mi pregunta. Yo voy a unirme a ustedes. ¿Para qué yo necesito energía? Pues la energía se utiliza para muchas cosas, como lo es esto en la hidroeléctrica, creo que me parece que es lo del agua, ¿no? Ajá. Esto Bueno, para producir, ¿no? claro, eso es importante, pero ¿quién me está hablando? Orlando Saldaña. Orlando, usted todos los días que se levanta, pregúntese, ¿para qué necesita energía? ¿Para qué necesita energía usted? O cada uno de ustedes. Por eso, Pues para muchas cosas, ¿Para qué? esto para cargar mi teléfono, para esto, para la estufa, para esto, la licuadora, para todo, literal. ¿Quién más ayuda a Orlando? sí, porque por eso dije, para hacer funcionar cosas para hacer funcionar cosas nos ayuda, porque la energía, Ajá. la luz se genera con la energía eólica, perdón, hídrica. Ujú. Bueno, en el caso del transporte sería energía mecánica, y entonces sin esa energía no hubieran carros, ¿no? Oye, pero entonces hay una pregunta interesante ahora que ustedes dicen eso. Quiere decir que todos los días que yo me levanto o ustedes se levantan, ustedes se tienen que conectar a un plug de energía eléctrica, ustedes tienen que tomar gasolina, ustedes tienen que conectarse a algo eléctrico o algo así. No, profesor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Me hizo una pregunta como que no le Dormir. escuché muy bien. ¿Cómo dice? Que no escuché muy bien su pregunta. Ok, todos los días nos levantamos, ¿verdad? Ajá. Entonces nos tenemos que conectar a la luz eléctrica o tomar gasolina para poder tener energía. No, profe, nosotros dormimos, descansamos y ponemos la energía. ¿Y de dónde sacamos la energía? Mm, Recuerden que el- hay un principio que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Consumo. Literalmente tenemos energía, pero no sabemos dónde la sacamos. No, sí sabemos, estoy seguro que ustedes saben, porque todos los días lo hacen. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? A ver, voy a guiar, miren, cuando ustedes mismos lleguen allá. Desayunar. Ajá, ¿y por qué desayunamos? Porque el ser humano tiene que comer. Para es, obtener energía. Ah, ahí está. Entonces, no es energía eléctrica, no es, nosotros no vamos a una estación de combustible y tomamos gasolina. ¿Qué hacemos? Entonces la comida es un tipo de combustible, ¿no? Para nosotros. Claro, los alimentos es nuestra energía. Y la energía no es más que la capacidad de producir cambios y se mide por la capacidad de trabajo realizado durante este periodo. Déjenme ver que hay alguien que está pidiendo entrada a sala. Ana Miranda. Entonces la energía siempre es necesaria para todos los organismos y hay diferentes formas de obtención de la energía. Y puede ser lumínica, como en el caso de las plantas, química, como en el caso de nosotros, y también algunas plantas mecánicas por movimiento, como las hidroeléctricas y estas demás, eólicas, que se mueven. La eléctrica, que pues es la parte de que el agua se utiliza para producir energía eléctrica, y la calórica, porque también a partir del calor podemos sacar energía. Entonces, hay diferentes formas de obtener energía. Esta imagen, si la pregunta fuera, ¿qué tipo de energía es? Vamos a repasar las anteriores. Lumínica, química, mecánica, eléctrica y calórica. Esta imagen, ¿cuál sería? calórica. ¿Qué dicen los demás? Vamos a repasar de nuevo. Lumínica, química, mecánica, eléctrica y calórica. Vamos de nuevo a la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Iluminación. El sol.
¿Qué tipo de energía da el sol? Lumínica. Lumínica. ¿A quién le da energía lumínica el sol? A las plantas, a los seres A, humanos. a las plantas, muy bien, principalmente a las plantas, pero hay animales también. Ustedes han visto las iguanas. Por ahí hay un dicho famoso que dicen, deja de solearte como la iguana, porque generalmente los reptiles necesitan el sol para activarse. Pero no es que le da, sino que activan su metabolismo para entonces pues degradar alimentos y cosas que además tuvieron, porque son organismos de sangre fría. Nosotros los seres humanos, los mamíferos, somos organismos de sangre caliente. No necesitamos como que reactivarlo, aunque siempre el sol nos da vitamina C y eso como que nos reactiva. En la mañana usted se levanta y toma unos rayos de sol y usted siente como que entra en calor, se siente más activado. Así que eso promueve también la estimulación de vitamina C y demás que nos ayudan a estar siempre activos. Ahora aparece ese concepto de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver el video y luego entonces me dicen qué es el metabolismo. Me dicen si escuchan bien, por favor. ¿Se escucha? Yo no lo escucho, profe. ¿Cómo? No se escucha, profe. Nada. ¿O se escucha bajito? No, nada. Usted sí se escucha, pero el volumen de eso no. ¿Cómo? Usted sí se escucha, pero la pantalla, el video no se escucha. No, el video no se escucha. ¿Ahora? Yo todavía no lo escucho. Deme un segundo. Todavía tampoco. Deme un segundo. Así que se configuró. Es que cuando usted le da a compartir pantalla, le aparece como un botón que dice activar audio. Sí, está activo. Sí. Sí. Sí, está activo. Ese botón le aparece cuando le aparece la parte donde usted selecciona la pantalla. Uh-huh. Ah, sí, pero es que yo estoy compartiendo toda mi pantalla. Ahí mismo, ajá. Ahí donde se muestra eso. Sí, por eso. Pero ahorita yo puse un video y no sé qué pasa. Pero vamos a ver cómo solucionamos esto. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Nada, no se escucha nada. No, profe. No, profesor. Voy a solucionarlo de otra manera. Avísenme si se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escuchan a mí? Sí, usted sí. ¿Y el vídeo? Ya. Todo ser vivo necesita energía para vivir. Ahora sí. Y ahora sí, profe. Hasta los elefantes, pasando por el hombre. Realizar actividades como respirar, crecer, ver la televisión, pensar e incluso dormir implican un gasto de energía que se obtiene a partir de los alimentos que se ingieren. Al recibir alimento ocurren una serie de reacciones químicas dentro de las células que son las causantes del intercambio de energía que requieren los seres vivos. Pero, ¿sabes? El camino inicia con las plantas. Sin ellas no habría vida en el planeta, ya que a diferencia de nosotros, todos los animales, hongos y demás organismos,
Las plantas son capaces de convertir el CO2 y el agua en comida, utilizando la energía de la luz solar. A partir de ahí, todos los demás podemos alimentarnos. A los procesos de transformación y construcción que ocurren dentro de las células se les conoce en conjunto como metabolismo celular. En la naturaleza podemos encontrar la energía de diversas formas: química, eléctrica, mecánica, calorífica y muchas más. ¿Has escuchado la frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues esto ocurre a través del metabolismo celular. Moléculas simples formarán otras más complejas que más adelante serán desintegradas en simples. Durante el proceso, la energía almacenada en los enlaces químicos fluye, se absorbe y se libera en forma de calor, llevando a cabo un sinfín de reacciones químicas que mantienen la vida. A las plantas, algas y algunas bacterias, por ser capaces de producir su propio alimento, se les llama organismos autótrofos, y es con ellas donde comienza la cadena metabólica que permite que el planeta funcione. Estos organismos toman el CO2 del aire y con ayuda de la luz del sol y el agua de la lluvia, lo transforman en una molécula pequeña, pero de gran valor, la glucosa. Es a partir de esta molécula de carbonos que podrán obtener la energía necesaria para realizar todas sus funciones: transportar nutrientes, respirar, defenderse contra microorganismos, crear la celulosa y todo lo que requieran. Los demás seres vivos no pueden producir glucosa y forzosamente deben obtenerla a través del alimento. Por eso se les conoce como organismos heterótrofos. Son completamente dependientes, ya sea directa o indirectamente, de los autótrofos. El metabolismo se compone de muchísimas reacciones químicas. Cuando se llevan a cabo procesos donde se forman moléculas de mayor tamaño y complejidad, se almacena energía en sus enlaces químicos. Son reacciones que por su gran consumo energético se conocen como endergónicas. Estos procesos son llamados anabólicos. Por otro lado, si el organismo requiere energía para utilizarla en sus procesos vitales, la adquiere rompiendo las moléculas grandes para formar otras más simples. Se trata ahora de procesos catabólicos y debido a que desprenden gran cantidad de energía, se les llama reacciones exergónicas. Los procesos que conforman el metabolismo, anabólicos y catabólicos, son fotosíntesis, respiración celular, fermentación, glucólisis y quimiósmosis. Para que se lleven a cabo, es necesario que una molécula esté presente siempre: el ATP o trifosfato de adenosina. Es tan importante que se le ha llamado la moneda energética del metabolismo. Sin ella, ni se almacena ni se libera energía. Su formación y usos específicos los veremos más adelante, pero no debes olvidar que es gracias a esta molécula que nuestras células pueden llevar a cabo todas las reacciones químicas para crear alimento o desintegrarlo y darnos la energía necesaria que nos permite realizar nuestras actividades. Bien, pudieron escuchar todos el video, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, profe. Ok. A ver, resumen, de nuevo la pregunta. ¿Qué es el metabolismo? El proceso, lo que entendí es el proceso de transformación de la energía. Transformación de energía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué involucra el metabolismo? A dos fases, catabolismo y anabolismo. Muy bien. ¿Qué más? Los animales no producen glucosa. ¿Cómo? Que los animales no producen glucosa. Producción de glucosa. Muy bien. ¿Qué más? Por ahí ellos mencionaron sobre la moneda energética. ¿Cómo se llama esa moneda energética?
¿Cómo se llamaba esa moneda energética? El ATP. ¿Me escucharon, verdad? Sí, profe. Bien, entonces el metabolismo no es más que un proceso bioquímico de transformación de moléculas simples a complejas o de moléculas complejas a simples. Y ese metabolismo se puede, lo podemos definir haciendo un énfasis en dos procesos muy importantes principales del metabolismo: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo no es más que una reacción en la que se degradan moléculas complejas a moléculas simples, mientras que por ejemplo, en la respiración celular, que lo vamos a ver luego en las siguientes clases, mientras que el anabolismo no es más que la síntesis, es un proceso de producción que a partir de una molécula simple se produce una molécula compleja. Por ejemplo, en la fotosíntesis, en donde a partir de agua y dióxido de carbono, agua del suelo, dióxido de carbono del ambiente, las plantas pueden fijarlo y producir azúcares que las utilizan luego ellas pues para producción, para sus procesos vitales y fisiológicos. Se produce azúcar, la glucosa. Entonces, dentro del metabolismo hay dos procesos importantes, el anabolismo y catabolismo, y al final todos estos procesos tienen un objetivo en común: la producción de energía, y esa energía que es utilizable por todos los seres vivos e incluso por nosotros se llama ATP o adenosín trifosfato. Esa es la moneda energética de los procesos metabólicos. ¿Esto qué quiere decir traducido en español? Que cada vez que uno de nosotros, ustedes, se come, por ejemplo, un emparedado, se va al McDonald's y se compra un emparedado, o se compra en KFC unas alitas o un pollo, usted está comiendo, uno, porque le gusta, y dos, porque su cuerpo también necesita energía. Y ese pollo o lo que usted coma va a pasar a su estómago, luego a su intestino delgado, se van a reabsorber los nutrientes, esos nutrientes van a pasar a la sangre, luego que pasan a la sangre entran a cada uno de los millones de células de nuestro cuerpo, y en la célula, entonces una vez están dentro de la célula, esas sustancias que pueden ser ácidos grasos, pero que pueden ser generalmente, que es lo que más se absorbe, los azúcares, las grasas pasan a formar parte de las paredes de la membrana celular y comienzan a crecer las células llenas de más fosfolípidos y grasas, y pues nos vamos poniendo como más gorditos. Y también los azúcares ayudan a que entre todo eso a una parte dentro de la célula que yo creo que ustedes recuerdan, que se llama mitocondria, y en la mitocondria, fuera y dentro de la mitocondria, ocurre un proceso que se llama respiración celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguro? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de un tipo de energía. Hemos hablado que hay varios tipos de energía, hemos visto en el video que hay varios tipos de energía. Vamos a ver qué pasa con la energía solar y esos organismos autótrofos, es decir, que elaboran su propio alimento, llamados plantas. Las plantas por excelencia son fotosintéticas, pero hay excepciones. Hay algunas plantas que no hacen fotosíntesis. Viven como en parasitismo de otras plantas, es decir, se alimentan de otra planta o tienen asociaciones con hongos que le dan azúcares, y entonces eso permite que ellas se mantengan. Hay excepciones. Esas plantas lo que hacen es que se fija dióxido de carbono por medio de la fotosíntesis, a través de las hojas, a través de los estomas, se fija dióxido de carbono, ocurre un proceso de transformación, se producen moléculas, biomoléculas como azúcares, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces vienen los animales heterótrofos, por ejemplo, una vaca, un rumiante, se come esa planta,
y comienza el proceso de quimiosintético, es decir, la transformación de esa energía en energía química. Pero ese animal, mientras está comiendo, produce calor, libera agua y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono nuevamente pasa al ambiente o al aire, y nuevamente las plantas toman ese dióxido de carbono y se mantiene ese proceso. Por eso es que es importante mantener las plantas, porque son los autótrofos y son los que permiten que se den todos esos tipos de procesos en los que se produce energía. Aquí abajo tienen un link. En ese link pueden ver un poco más sobre los procesos, que está aquí arriba. Si quieren profundizar más, aquí tienen un link en el que pueden ver un video un poco más largo, en el que pueden pues mejorar o entender un poco mejor si les queda alguna duda sobre esos procesos. Esto es lo que hace realmente una relación entre el flujo de energía y el ciclo de la materia en la atmósfera, cómo se fija el dióxido de carbono, producto de la respiración de animales, la respiración también de las plantas que fijan dióxido de carbono, también toman dióxido de carbono, pero también se produce y se libera a la atmósfera, parte producto de su metabolismo. Los seres humanos también producimos dióxido de carbono cada vez que respiramos, liberamos dióxido de carbono al ambiente bastante, y las plantas son las encargadas de tomarlo, y con ayuda o asociación de otros organismos como hongos se conectan por aquí abajo por las raíces, y pues hay un intercambio amistoso entre ellas. El hongo le da azúcares a la planta le da fósforo o otras cosas más que le da al hongo, algunos nutrientes que él necesita, y eso permite entonces, perdón, al revés, la planta le da azúcar al hongo, que le gusta bastante, y el hongo ayuda a la planta a captar fósforo y otros nutrientes más que son beneficiosos para la planta para poder crecer. Entonces hay esa asociación entre hongos y plantas, eso es muy importante. Y también hay microorganismos en el suelo que permiten también esa fijación o absorción de nutrientes para que crezcan cada uno de esos organismos. Luego, cuando esta planta crece, va a ser consumido por un animal como este. Este animal va a obtener los nutrientes, va a liberar calor y va a producir, en el proceso de la digestión, cada vez que come, se va a liberar dióxido de carbono, que nuevamente va a ser tomado por las plantas, y se va a mantener el ciclo o el flujo de la energía. Este es el proceso de la fotosíntesis que vamos a ir viendo también, en el cual la energía solar que produce el sol es captada por las plantas en las hojas, y entonces esa energía solar va a activar, son unos fotones de luz, va a activar el proceso de la fotosíntesis, en el cual a partir con la ayuda de 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua se va a producir azúcar, esto es glucosa, y se va a liberar oxígeno al ambiente, que va a permitir que el ambiente esté más oxigenado. Luego todo esto va a servir de energía química, o es para quién, para los animales herbívoros, que hay muchos. Ellos van a hacer también van a hacer alimento de otros animales como los carnívoros, y así se va a mantener el flujo de energía desde los autótrofos hasta los heterótrofos, es decir, de los productores primarios hasta los consumidores, como nosotros. Por ejemplo, las plantas, aunque nosotros somos consumidores tanto de carne como de productores primarios, porque principalmente comemos plantas. ¿Hay una pregunta hasta aquí? Se fueron. No, profe, por mi parte no. A ver, una pregunta. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas producen azúcar y oxígeno? Fotosíntesis. Fotosíntesis, muy bien. Y el proceso por el cual cada vez que nosotros nos vamos ahí al restaurante a comer, esa comida luego pasa y nos queda depositada en el cuerpo. ¿Cómo se llama ese proceso de degradación? Digestión. ¿Cómo? Digestión. No le copio bien, no le escucho bien. Dice que digestión, profe. Digestión sí, pero ¿cómo entra cada una de esas? La pregunta es, si yo me como un plato de arroz, ¿esos granos de arroz entran a las células de mi cuerpo?
o andan por la sangre de mi cuerpo. ¿Y por qué cuando me corto no me salen granos de arroz? Metabolismo, profe. Metabolismo. ¿Qué más? Ese proceso se llama respiración celular. Es decir, todo lo que comemos que pasa a la sangre, entonces luego entra a la célula y ahí es donde comienza el proceso de la respiración celular. Hay dos tipos de respiración que vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases. Entonces, siempre en un sistema observamos cambios, siempre en esos cambios van a haber estructuras que están relacionadas con la formación o cambios de energía. Esta es una imagen de ¿qué? ¿Cómo se llama esta imagen? El conjunto total, ¿qué es? Es la célula vegetal. ¿Cómo sabes qué es la vegetal? Por las partes verdes que tiene ahí, esas son... Esto que está aquí. Esos son los retículos endoplasmáticos rugosos. Y... no, es animal, sí, disculpa, célula animal. No creo. ¿Y esto que está aquí qué es? Eso no distingo bien. Eso probablemente sean cloroplastos. Si tiene cloroplastos, ¿qué tipo de célula es? Es vegetal. Es vegetal. Si tiene cloroplastos, que es donde ocurre la fotosíntesis, y también veo la pared por aquí. Entonces la pared me dice que tiene una membrana, tiene una pared. Entonces probablemente eso sea una célula vegetal. Bien, entonces aquí los procesos van a ocurrir de metabolismo. Aquí en los cloroplastos de las células de las plantas y de las bacterias va a ocurrir fotosíntesis. En esta estructura que está aquí, que es la mitocondria, va a ocurrir la respiración celular, pero puede ser aquí afuera y aquí dentro, vamos a ir viendo. Aquí están cada una de las partes donde puede ocurrir procesos de producción de energía o metabolismo. Vemos el toro que está enojado, que tiene hambre y forma parte de su metabolismo. Ya le hemos hablado que se divide en dos fases de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Este es un esquema general de metabolismo donde hay anabolismo y catabolismo. Lo que uno hace es que sigue las flechas y ve la diferencia entre cada uno de ellos. Eso lo vamos a ir viendo con calma en la siguiente clase cuando entremos en cada uno de esos procesos. También aquí hay una imagen que nos podemos ver las diferencias entre anabolismo y catabolismo en la producción de energía. ¿Qué se produce en uno? Por ejemplo, vemos que en catabolismo, que es la degradación, hay degradación de carbohidratos, proteínas y lípidos, y eso al final, ¿qué se produce? Bueno, se producen moléculas más pequeñas como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Mientras, y a diferencia que en el anabolismo, las moléculas como azúcar, aminoácidos, azúcares y ácidos grasos se unen y forman y entonces proteínas, polisacáridos, que son azúcares, lípidos, que son grasas, y ácidos nucleicos, por ejemplo, como el ADN, el ARN. Entonces hay una diferencia entre el anabolismo y el catabolismo porque uno va de algo general a algo particular, mientras que el otro hace que se unan todo eso particular y forma algo más general. Aquí hay otra diferencia. En catabolismo, hay alguien que está llamando, de un segundo, que no sé quién está entrando a la clase. Ok. Mientras que en catabolismo, a partir de moléculas como el ADP, se forma ATP, NAD más un protón, se forma NADH, NADP, ese símbolo de más significa que es un protón, entonces se forma NADPH como el pH. FAT forma, aquí son dos protones y se forma el FAT H2. En anabolismo es lo contrario, porque es en anabolismo, a partir de esto se va a formar entonces hacia allá. Así es que esas son reacciones o la visión general del metabolismo. Aquí tienen un cuadro comparativo que les he puesto sobre las diferencias que hay o la comparación que hay entre anabolismo y catabolismo, el propósito de cada una. Que tiene cada una, ustedes las pueden leer allí y eso les va a guiar para hacer las tareas que tiene cada uno de ustedes.
También tiene sobre las rutas metabólicas de cómo ocurren. En las tareas hay algunas cosas hay algunos ciclos que explican allí sobre las rutas metabólicas. Con esto van a poder verlas un poco mejor y solamente es cuestión de cómo uno sigue la flecha. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo se lee. Glucógeno, que es un azúcar, almidón, que es un azúcar que lo tenemos en el arroz, en la papa, sacarosa, que es el azúcar común que nosotros comemos, que compramos en el supermercado. Cada una de ellas, entonces, por catabolismo, se van a degradar. Usted se come una cucharada de azúcar, es sacarosa, se tiene que degradar hasta una molécula más pequeña, que es la que está en la sangre. Por eso que usted va a la policlínica o a donde vaya y se va a hacer el examen del azúcar o de la glucosa, porque es el azúcar que está en la sangre. Luego esa glucosa se degrada y pasa a piruvato. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero este es un esquema general que también nos va a servir para la siguiente clase. ¿Qué hay que hacer en la clase? Echarle una leída, leerlo y ver entonces, porque esto incluye el proceso de respiración celular, cuando entra en la fase 1, en la fase 2 y la producción de azúcar. Las vías metabólicas ya las hemos visto por catabolismo y por anabolismo. También hay otros procesos más que incluyen metabolismo y no es más que la oxidación, que no es la pérdida de un electrón, y la reducción, que son las ganancias de un electrón, como en el caso que vimos antes aquí, que les dije que ese más significa ganancia de un protón, por eso quedó ahora en NADH. Entonces, eso es ese concepto de oxidación. Cada vez que ustedes escuchen en química, su profesora de química hablando de que hay oxidación, eso significa pérdida de electrones. Cuando le dice hay reducción, eso significa ganancia de electrones. Agente reductor es el que dona los electrones, y el agente oxidante es el aceptor. Eso es importante para entender los procesos metabólicos e incluso le va a funcionar en química para entender esto. También vamos a hablar de la molécula energética, la moneda energética, que no es más que el ATP, el adenosin trifosfato, que al final, después que ocurre todo ese proceso de transformación del arroz que nos comimos, de las papitas, del McDonald's, todo eso al final se tiene que transformar en esta molécula que está aquí, que no es la Autoridad de Transporte Panameño, sino es la adenosin trifosfato, o la molécula que nos permite a nosotros todos los días levantarnos con ganas de trabajar, con ganas de hacer las tareas y con ganas de estudiar. Y tiene un papel importante porque es el que nos mantiene activos, el que nos da energía, el que nos permite correr, saltar, brincar, estudiar, estar aquí en la clase. Esa es la importancia del ATP y es la importancia de dar este tema del metabolismo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque podemos comprender por qué y cómo cada vez que comemos ese alimento llega a cada uno de los millones de nuestras células en nuestro cuerpo. Y eso nos ayuda también a entender el papel de las vitaminas, por qué tomamos vitaminas, eso cómo ayuda a nuestro cuerpo, pues tiene que ver con los procesos metabólicos y cómo nuestro cuerpo utiliza eso para tener energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesor. Todo clarito. Nadie dijo que sí. Todo claro. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cómo? No sé si me escuchan bien, está cayendo un diluvio. Sí, profe, todo claro. Bien, entonces para la siguiente semana tenemos actividades. Hay actividades formativas, significa que usted la va a hacer porque usted quiere aprender. Y una de esas es que usted va a investigar 2 factores que afectan a la actividad de las enzimas. Las enzimas son proteínas, eso lo vamos a ir viendo después, pero las enzimas son proteínas. La cantidad de enzimas activas, los sustratos, eso es la actividad de las enzimas en nuestro cuerpo. Para adelantarle, las enzimas son proteínas. Así es que, pero no todas las proteínas son enzimas, las proteínas tienen otras funciones. También van a dibujar la estructura del ATP y ver las partes, los puentes de hidrógeno, los enlaces que tiene cada uno de ellos,
Recuerden que la ATP es nuestra moneda energética. Siempre que le pregunte en fotosíntesis y en respiración celular cuál es la moneda energética, recuerden que es el ATP. La actividad sumativa significa la que lleva una ponderación, una nota. Esa es la que va a estar en la plataforma, la que usted va a hacer para ganarse una nota. La otra la va a hacer, y estoy seguro que las van a hacer, porque ustedes son los mejores estudiantes y la van a hacer para aprender y pues por aprendizaje propio. La de la sumativa no es más que fácil hacer un cuadro comparativo de anabolismo y catabolismo y dar un ejemplo de los procesos anabólicos y de los procesos catabólicos. En la presentación ya hay comparaciones, así que eso los va a ayudar y también los voy a obligar, como quien dice, aunque yo sé que ustedes no los tengo que obligar porque ustedes todo lo hacen natural, estoy seguro. Y usted va a leer nuevamente la presentación y va a investigar algunos ejemplos catabólicos y anabólicos y lo va a colocar en su cuadro comparativo. Para la siguiente semana hay que leer del módulo la fotosíntesis y respiración celular para ya venir empapados en el tema. Debe ver este video para complementar las clases. Ahí está la dirección, eso va a estar en la plataforma. Y luego entonces pues también les va a ayudar a fotosíntesis y respiración celular a estar más claro.